He trabajado en el mismo hospital durante años, como enfermera en la sala de emergencias. He visto muchas cosas. Atrocidades que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar. Sangre, vísceras, personas desfiguradas. Objetos domésticos en lugares que no deberían estar, insertados en cuerpos de maneras que desafían cualquier lógica. He visto miembros arrancados, intestinos expuestos y rostros que parecen pertenecer a una película de terror. Después de casi 10 años en emergencias, nada te sorprende. Llegas a un punto en el que el horror se vuelve parte de la rutina, como una sombra que te sigue. Pero anoche algo me sacudió hasta lo más profundo. Jamás había sentido un miedo tan frío, tan visceral. Llegaron 3 chicas. Desde el primer instante supe que había algo diferente. Algo que no encajaba. Nunca había experimentado esa sensación de no tener ni la más mínima idea de lo que le pasaba a un paciente. Lo peor es que la historia ya era de por sí horrenda. Un hombre las había secuestrado, las había mantenido prisioneras en su sótano o tal vez en algún cobertizo. Un monstruo de esos que te hacen perder la fe en la humanidad. Pero cuando las trajeron, cuando las vi, todo cambió. Mi hospital no es grande. Apenas un puñado de enfermeras estamos capacitadas para realizar los exámenes de agresión sexual, y esa noche solo éramos 2, yo, con casi una década de experiencia, y Laura, que llevaba 6 meses en emergencias. Nos llamaron a un conjunto de salas de examen apartadas, preparadas específicamente para estos casos. Eran más privadas, más acogedoras de lo habitual. Las habitaciones para víctimas de agresiones sexuales están diseñadas para ser más cómodas, con sillones donde los policías pueden sentarse mientras entrevistan a las víctimas. Pero esa comodidad no hizo nada para aliviar el nudo que se me formaba en el estómago. Mientras caminaba hacia la sala, pensé que habría periodistas, alboroto, un caos. Pero en su lugar, solo había susurros. Esas pobres chicas ni siquiera podían hablar. Los rumores corrían, serán esclavas sexuales, ¿de dónde vienen? Pero lo que descubrí al examinarlas fue mucho más perturbador. Ninguna de ellas podía emitir un sonido. No eran capaces de articular palabra alguna, ni un grito, ni un suspiro. Solo gestos básicos. Y sus ojos. Todos iguales. No solo el color, un azul intenso con motas grises, sino el patrón exacto. Como si estuvieras viendo a la misma persona repetida en cada habitación. Y entonces noté algo aún más raro, un bulto idéntico en la espalda de cada una, justo entre los omóplatos. Podría haber sido una malformación congénita o resultado de algún trauma físico prolongado. Tal vez las obligaron a llevar algo pesado durante mucho tiempo. Pero eso no explicaba lo demás. Todas estaban perdiendo cabello a un ritmo alarmante. Cuando se recostaban para el examen, mechones enteros de cabello quedaban en la cama. Pensé en malnutrición, deficiencia de vitamina D o algún tipo de enfermedad. Hasta que llegaron los resultados de los análisis de sangre. Perfectas. Ni una sola carencia nutricional, ni señales de haber sido drogadas, ni rastro de deshidratación. Y aunque su piel pálida y demacrada sugería que llevaban años encerradas, no había ningún indicio en sus cuerpos que respaldara esa idea. Eran más saludables que yo. Era imposible que hubieran sido prisioneras tanto tiempo sin mostrar los efectos que eso conlleva. Y entonces, llegó el horror verdadero. Ninguna de ellas tenía genitales visibles. Exacto. Nada. Cada vez que intentaba realizar un examen pélvico, no había nada. Ni labios, ni vulva. Ni siquiera un ano. Como muñecas, pero menos detalladas. En medio del caos, Laura y yo nos encontramos en un armario de suministros, susurrando frenéticamente.
¿Qué demonios son?, preguntó, con el rostro pálido como las paredes que nos rodeaban. No tenía respuestas. Mis años de experiencia no significaban nada frente a esto. Todo en ellas era un enigma. Su estado físico no coincidía con nada que yo conociera. ¿Qué les había hecho ese hombre? ¿Era esto el resultado de alguna cirugía enferma, algún tipo de experimento aberrante? Las preguntas zumbaban en mi cabeza. Laura sugirió llamar a gastroenterología, pensando que tal vez les habían cosido los sistemas digestivos. Pero no había cicatrices, ni signos de intervenciones recientes. Y si realmente no pudieran defecar, habrían tenido toxinas acumulándose en sus cuerpos. Sin embargo, sus análisis de sangre eran perfectos. Nada tenía sentido. Decidí intentar hablar con ellas una vez más. Quizás, de alguna manera, podría obtener una respuesta. Dejé a Laura y volví a las habitaciones. Mientras caminaba por el pasillo, vi a varios policías. No pude evitar preguntarme, ¿saben lo que está pasando aquí? Golpeé suavemente una de las puertas antes de entrar. La chica seguía ahí, sentada en la cama. Su cabello, negro y más largo de lo que recordaba, caía desordenadamente sobre sus hombros. Sus ojos, esos ojos azules, me atravesaban. Soy Claire, dije suavemente. Soy la enfermera que te examinó. ¿Me entiendes? Asintió levemente, pero no dijo nada. Su silencio me envolvía como una niebla densa. ¿Puedes hablar? Insistí. Nada. Solo una mirada fija, impenetrable. Seguí preguntando, cada vez más desesperada. Pero su respuesta era siempre la misma, silencio. Hasta que, sin pensar, las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Eres un ser humano? Su boca se abrió, grotescamente ancha. Y en ese instante, un grito desgarrador, estalló alrededor nuestro. No de ella, sino de las otras chicas, en las otras habitaciones. Los policías corrieron frenéticamente, y el caos se desató. Los siguientes 30 minutos son un borrón en mi memoria. Lo único que sé es que salí del hospital sin mirar atrás. Ni siquiera recuerdo si marqué mi salida. No agarré mi bolso, no me importó nada. Probablemente ya estoy despedida, pero no puedo volver. No puedo dejar de pensar en ello. ¿Qué eran esas chicas? ¿Y si no eran las víctimas? Trabajo en la planta de oncología de un hospital pediátrico. A veces es difícil trabajar ahí por la naturaleza del trabajo, pero otras veces es tan gratificante, y son esos momentos gratificantes los que me han mantenido en este campo por más de 15 años. Se acercaba el final de mi turno, y la mayoría de mis papás parecían contentos. Tenía una paciente que realmente me agradaba. Era una niña de 9 años que padecía leucemia en etapa 4. Una niña muy dulce y humilde, como cabría esperar a esa edad y con su condición. La había estado cuidando durante algunas semanas, dependiendo de mis asignaciones. Su condición empeoró gradualmente, y cuando los niños se acercan al final de su vida, trato de priorizarlos y pasar más tiempo con ellos. Al igual que con la mayoría de mis pacientes terminales, también trato de mantenerme optimista y hablar sobre cosas que les gustan o lo que les gustaría hacer si pudieran salir del hospital. Había descubierto esa misma semana que a esta niña le encantaban los perros. Así que, como tenía algo de tiempo libre, pensé en entrar y compartir algunas fotos de mis 2 perros con ella. Entré en su habitación, y se veía tan pequeña en su cama. El televisor estaba apagado, y su madre estaba sentada a su izquierda. La madre me sonrió cuando entré.
La habitación estaba débilmente iluminada, pero esta niña era blanca brillante, casi resplandeciente en esa habitación oscura, sin duda como resultado de su grave anemia. Se estaba preparando para dormir por la noche. Le pregunté si le gustaría ver algunas fotos de mis perros en mi teléfono. Ella aceptó. Su rostro no se iluminó al principio, pero era una niña estoica, y pude notar que estaría feliz de verlas. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi camisa y abrí mis fotos. Hay toneladas de fotos de mis perros en mi teléfono. Son mi vida fuera del trabajo. Es muy relajante volver a casa con ellos después de algunos de los días más estresantes aquí. A veces desearía poder traerlos a trabajar conmigo para compartirlos con los niños en el hospital y tal vez animarlos un poco, pero eso no es realmente posible, así que mostrarlos en mi teléfono tendrá que ser suficiente. Empecé a mostrarle mis perros y a decirle sus nombres y de qué razas eran. Hablé de Sadie, mi mezcla de labrador y pastor, toda negra con un hermoso pelaje brillante. La perra más amigable que he conocido. Cuando le expliqué cómo salta y me lamé la cara cuando llego a casa, la niña dejó escapar una pequeña sonrisa y una risita. Ahora parecía más interesada en los perros y le di el teléfono para que viera las fotos. ¿Tienes algún perro?, le pregunté. No, mi mamá no me deja tener un perro. Dice que son demasiado sucios y que tendría que limpiar demasiado y que ya tiene suficiente con 3 niños en la casa. Oh, qué lástima. Estoy de acuerdo con tu mamá. Pueden dar mucho trabajo. Si pudieras tener un perro, ¿qué tipo tendrías? Me gustan los caniches pequeños. Los he acariciado antes. Son tan suaves y muy lindos. Si tuviera uno, lo llamaría Coco y lo llevaría a pasear todos los días. Vaya, parece que ya estás pensando mucho en esto. Bueno, tal vez si te mejoras, tu mamá lo reconsidere. ¿Verdad, mamá? Miré a la madre de la niña, quien me devolvió la mirada y sonrió ampliamente. ¿Mamá? Entonces la niña dijo, esa no es mi madre. En ese momento, la niña comenzó a toser. Yo estaba sorprendido. Oh, no lo es. Volviéndome hacia la mujer, me disculpé. Lo siento, asumí que, ya que habías estado aquí todo este tiempo, eras su madre. La niña siguió tosiendo. La mujer me miró, sonriendo con esa gran sonrisa, como lo había hecho todo el tiempo que estuve allí. Sacudió ligeramente la cabeza y dijo: Oh, cariño, no soy su madre. Solo quería verla morir. Cuando tenía 11 años, asistimos a un funeral. El hombre que había muerto era un buen amigo de mi padre en la fábrica donde ambos trabajaban, aunque por más que lo intento, no logro recordar su nombre. Era operador de máquinas, mientras que mi padre trabajaba como conserje. Un día, mientras conversaban, un pedazo de madera quedó atascado en la máquina. Contra toda lógica, el hombre decidió ignorar los procedimientos de seguridad y trató de liberarla. Lo consiguió, pero su brazo quedó atrapado en las partes móviles. En un abrir y cerrar de ojos, su brazo fue arrancado. Murió en los brazos de mi padre, desangrado, antes de que los paramédicos pudieran siquiera llegar. En el funeral, mi padre dio un panegírico, mencionando con voz quebrada cómo su amigo siempre había seguido los procedimientos de seguridad, excepto ese día, el día que perdió la paciencia, y finalmente, la vida. 2 días después, lo vi por primera vez. Nuestra calle era un callejón sin salida, bordeado de árboles perennes, cuyas sombras densas se extendían bajo las luces parpadeantes de las farolas. Había una pequeña franja de oscuridad entre ambas farolas, un lugar donde la luz nunca llegaba por completo, una zona que siempre me había puesto nervioso. Aquella noche,
mi vecina enfermera, que vivía frente a nuestra casa, había olvidado correr las persianas de su habitación, algo que no me era ajeno. Admito que a veces me asomaba a mi ventana con la esperanza de verla. Pero esa noche, lo que captó mi atención no fue la enfermera, sino un movimiento en la penumbra, justo donde la luz de la farola no alcanzaba. De esa sombra surgió un hombre. Aunque estaba lejos, algo en su piel no parecía estar bien. Incluso desde esa distancia, distinguí tonos mórbidos de verde y púrpura. Le faltaba un brazo. Aún así, vestía elegantemente, llevaba un smoking con una faja roja brillante. Se movía con calma, hasta detenerse frente a nuestra casa. Mis manos temblaron cuando lo reconocí, era el amigo de mi padre, el hombre del funeral. El miedo me paralizó. Lo observé desde mi ventana mientras él simplemente se quedaba ahí, inmóvil, mirando nuestra casa. Después de casi una hora, giró sobre sus talones y regresó por donde vino, deslizándose nuevamente hacia las sombras. Le conté a mis padres lo que había visto, pero me dijeron que solo había sido una pesadilla, que el funeral me había afectado. Me obligué a creerles, pero la noche siguiente, cuando me asomé nuevamente, lo vi de nuevo. Esta vez estaba más cerca, parado al pie del árbol torcido en nuestro jardín. No pude gritar. Mis padres nunca llegaron a ver lo que yo veía, y me castigaron por molestarlos con tonterías. A partir de entonces, apareció cada vez con más frecuencia. Algunas noches, lo veía acechando en la oscuridad, siempre en el mismo lugar. Otras veces, se acercaba hasta el final de nuestro camino. Yo observaba, incapaz de moverme, esperando que esta vez no intentara entrar. Me decía a mí mismo que la puerta estaba cerrada con llave, que estaba a salvo, hasta que una noche escuché el suave clic de la cerradura y el crujido de la puerta abriéndose. Mi corazón se detuvo cuando oí pasos lentos y arrastrados en el pasillo. Caminaba hacia mi habitación. Cada paso resonaba en el silencio. Y luego, se detuvo justo frente a mi puerta. El aire se enfrió. Me quedé inmóvil bajo las sábanas, temblando, hasta que escuché los pasos retroceder y la puerta principal cerrarse de nuevo. Corrí a la habitación de mis padres, pero mi padre solo me gritó por despertarlos una vez más. Después de esa noche, no volví a dormir bien. Una mañana, mientras me preparaba para la escuela, mi padre salió para ir al trabajo. De repente, lo vi detenerse. Su rostro se desfiguró en una mueca de dolor mientras su brazo se aferraba a su pecho. Se desplomó en el suelo, y mi madre corrió desesperada a su lado, llamando una ambulancia. La vecina salió corriendo a ayudar, pero no hubo nada que hacer. Para cuando la ambulancia llegó, mi padre ya no respiraba. El funeral fue un borrón. Lo vistieron con su mejor traje, el que siempre había dicho que usaría el día de mi boda. La casa estaba llena de susurros de consuelo y pésames vacíos. Yo no podía llorar. Solo sentía un vacío helado en el pecho. Una noche, semanas después, vi algo que me heló hasta los huesos. Mientras observaba por la ventana, vi al hombre manco nuevamente. No estaba solo. Junto a él, caminaba mi padre. Vestido con el mismo traje del funeral. Piel moteada y grisácea. Y juntos, paso a paso, se dirigieron hacia la casa de la enfermera. Cuando llegaron, mi padre abrió la puerta y ambos se deslizaron dentro. Temblando, observé cómo las sombras se movían dentro de la habitación de la enfermera. Vi las ventanas empañarse. Luego, ambos salieron tranquilamente y se esfumaron en la oscuridad de la calle. La enfermera murió en un accidente automovilístico 4 días después. Y no fue la única. Uno a uno, aquellos que habían intentado ayudar a mi padre cayeron. Primero, el hombre que ayudó a la enfermera.
Luego, el médico que lo asistió en la sala de emergencias. Después, la esposa del médico. Cada uno desapareciendo de formas trágicas y extrañas. Me volví obsesivo, mirando por la ventana cada noche. Esperaba ver a mi padre regresar, pero no lo hizo, hasta que lo vi, no solo a él, sino a todos los que había visto morir. El hombre manco, mi padre, la enfermera, el médico, todos marchaban en fila, como una macabra procesión, caminando hacia la casa del anciano al final de la calle. Sabía que volverían cada noche, esperando que su próxima víctima olvidara cerrar la puerta. Nos mudamos poco después, pero jamás he podido sacudir la sensación de que están ahí fuera, caminando en silencio, esperando. Siempre esperando.